Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a orar a Dios y pedir su bendición en nuestro culto. Señor, gracias por este día. Señor, ayúdame a predicar tu palabra como tú quieres, enseñarla, Señor, correctamente. Pido, Señor, que tú puedes bendecir a cada persona que está escuchando la palabra de Dios, que pueden aprender. Ayuda a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a poder abrir pronto. Señor, ayúdanos con estos himnos, glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser una bendición el uno al otro. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno para empezar. Regocíjate en Él. Canta conmigo, por favor, a nuestro Señor. Amén. Siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras o sanas dará. Regocíjate en Él, que es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Cuando lo veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará, me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, que es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pruebas y hacer en lo alto vendrán, como aman a sus hijos, los renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, que es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a cantar también bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Amén. Bendiciones. Amén. Cuando combatiendo por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuántas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, cuántas tienes ya, bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, cuántas tienes ya, bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad,
y tus pies claudican tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Amén, gloria a Dios. Siempre debemos pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿cierto? Nos ha dado tanto y es algo que a veces tenemos la tendencia como seres humanos a enfocarnos en nuestros problemas, en lo que nos hace falta y no recordar a glorificar a Dios por las cosas que Él nos ha dado a nosotros. Amén, hermanos. Vamos, por favor, en nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Estamos continuando con nuestro estudio de la verdad dispensacional, el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿cierto? Entonces, esta es la tercera semana en nuestro estudio. Voy a referir a algunas cosas que ya hemos aprendido en el pasado. Entonces, si usted no ha escuchado parte 1 y 2, después o otro tiempo, están bienvenidos a ver los videos pasados. Verdad dispensacional parte 1 y parte 2 son importantes y esta tercera parte va a continuar a construir la pintura que estoy tratando de pintar para ustedes acerca del plan de Dios desde la creación hasta la creación del nuevo cielo y nueva tierra y entender el plan de la Biblia. ¿Recuerdan? El tema de la Biblia es, ¿alguien recuerde? El Rey y su reino, el Señor Jesucristo reinando en el milenio es el tema que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis y toda la Biblia se conecta así y por esto hemos aprendido la importancia de conocer las dispensaciones, cómo nos ayuda a no equivocarnos en falsas doctrinas por tomar fuera del contexto partes importantes de la Biblia. Y también hemos visto ya las primeras 3 dispensaciones, la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Entonces la semana pasada terminamos con el gobierno humano y ya vamos a continuar con la cuarta dispensación que se llama la dispensación de promesa. Mira conmigo Hebreos 6, versículo 15, dice la Biblia. Y así esperando con paciencia alcanzó la promesa. Y la persona, se refiere a Abraham. Y mira conmigo también Hebreos 11:9. Hebreos 11:9, también hablando de Abraham. Dice, por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma, ¿qué es esta palabra? Promesa. Oramos a Dios para empezar. Señor, gracias por este estudio. Ayúdame a enseñar correctamente tu palabra y ayuda a cada hermano a estar atento a aprender. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Entonces, en este estudio vemos, o en estos 2 versículos, vemos que Abraham esperó una promesa, había dado una promesa de Dios. ¿Y cuál es esta promesa? Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y el versículo 1 nos muestra cuál es esta promesa. Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa dada a Abraham, que Dios iba a ser una nación de él, que iba a ser su pueblo escogido, en el cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas y que iban a morar en la tierra prometida. Entonces, la dispensación que sigue, lo que pasó con el Torre de Babel, ya Dios
va a tratar diferente con los seres humanos. Dios Abraham nació más o menos 2000 antes de Cristo, un poquito menos de esto, okay? Casi 2000 años antes de Cristo nació. Entonces ya hemos cumplido 2000 años de historia de la tierra desde la creación hasta el nacimiento de Abraham. Y durante este 2000 años de historia, Dios trató con todos los seres humanos iguales. Él no tenía una nación escogida como Israel. Él trató a como todos en la misma forma. Pero ya Él va a hacer algo diferente. Desde Génesis capítulo 12, con el llamamiento de Abraham, vemos que Dios iba a llamar a sí mismo una nación, un pueblo especial. ¿Okay? Una nación en el cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por la nación de Israel. Y es cumplido en varias formas. Primeramente, Dios iba a hablar y mostrar su revelación a Israel. Entonces los profetas vinieron a Israel. Las escrituras fueron escritas por los judíos. Entonces vemos que Dios habló a través del pueblo de Israel y fue una lámpara para todo el resto del mundo. Si los gentiles, ya que hay una distinción, recuerden, hay 3 grupos en la Biblia, judíos, gentiles y más adelante la iglesia de Dios. Entonces los gentiles, ellos iban a ver a Israel como una lámpara, una luz, y iban a saber que por ellos pueden conocer lo que es la voluntad de Dios, pueden conocer al Dios verdadero, a Jehová. Entonces, esta fue una promesa grande y más adelante iba a venir Jesucristo, por el cual, por la salvación en Él, todos los seres humanos de la tierra iban a encontrar esta salvación tan especial que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces, es la profecía increíble y vemos el empiezo de una nueva dispensación. Desde la dispensación de promesa y también con la ley y por fin con el milenio que vamos a estudiar más adelante, vemos la atención de Dios está en Israel. Y los gentiles, para acercarse a Dios, van a ir a Dios a través de la revelación que Dios ha dado a Israel. Mire conmigo Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dios está estableciendo una nación para ser una lámpara. Y recuerden, por este tiempo las otras naciones fueron paganas, muy malas. Pues Dios dijo que los hijos de Israel iban a ser herederos de la tierra prometida, no porque ellos eran buenos, sino porque eran tan malos las naciones paganas. Mira conmigo Juan 4:22, dice la Biblia aquí, Jesús está hablando con la mujer samaritana y dice en versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y no significa que los judíos mismos salvaron, no solo Dios salva, pero el conocimiento de Dios fue a través de los judíos, ¿ok? Porque Dios había dado desde Abraham hasta la venida de Cristo, fue como Dios se reveló a sí mismo a través de su pueblo Israel. Entonces, la dispensación de la promesa empieza con el llamado de Abraham y termina con los 10 mandamientos, como vamos a ver ahorita. A veces es llamado esta dispensación la dispensación de los patriarcas. Y eso es porque trata mucho con la historia de Abraham, Isaac, Jacob, José y hasta encontramos a Moisés y llegamos a los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Ok, como toda dispensación, esta dispensación tiene una prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios, en tratando con Abraham y con su simiente, que fue su responsabilidad de Dios? La responsabilidad para ellos fue creer el Dios verdadero, Jehová, y servirle, y habitar en esta tierra que Él les había dado. Dios les había dado la provisión de habitar en la tierra prometida. Dios había llamado a Abraham de salir de Ur para
para ir allá a una tierra que no conoció y esta era su responsabilidad, servir a Dios, creer en Él, morar en la tierra, pero como en cada otra dispensación, no fueron muy buenos en cumplir la prueba de Dios. Vemos fracaso tras fracaso tras fracaso en esto. En lugar de confiar en Dios, Abraham y su esposa bajaron a Egipto y hicieron lo mismo. Isaac bajaron a Egipto. Los hijos de Israel también, de Jacob, ellos que hicieron, vendieron a José a Egipto. Y en el fin de Génesis vemos a todos ellos allá viviendo en Egipto y vemos un fracaso en la voluntad de Dios. Mira conmigo aquí, Abraham fue dado una promesa. Y nosotros vemos una distinción entre la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley por Gálatas capítulo 3. Vamos por allá, por favor. Gálatas capítulo 3 nos habla claramente de esta distinción y debemos reconocer la diferencia entre estas dos dispensaciones. Gálatas 3, 16 y a 19. Dice Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa, porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿Ok? Dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hablando de Cristo, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Entonces vemos que Dios dio a Abraham la promesa, y esta promesa no se acabó cuando entró la ley, sino la ley vino también añadida a esto, y la promesa es también, vamos a ver, cumplida con el Señor Jesucristo y lo que pasaría en el milenio, en el fin de la historia. Ok, también, entonces vemos la prueba, el fracaso y ya el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Los hijos de Jacob fueron muy malos vendiendo a José y conocemos los eventos que trajeron todos ellos allá y empezaron a vivir en la tierra prometida. No volvieron, a Egipto, no volvieron a la tierra prometida después de la falta de comida, hambruna, perdón. Éxodo 1:13, ¿qué pasó? Ellos se multiplicaron, llegaron a ser muy fuertes. ¿Y qué hicieron los egipcios a ellos? Dice versículo 13, Éxodo 1:13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces vemos que fueron hechos esclavos, ¿ok? Este fue la consecuencia de no seguir el plan de Dios en esta dispensación. Fueron hechos esclavos y sabemos cuál fue el rescate de Dios. Él envió a Moisés, él levantó a Moisés para ayudarle a salir. Vemos el Éxodo, Dios, todos sus milagros, plagas, quitando a su pueblo de Egipto, los trayó al desierto, al monte de Sinaí, donde les dio la ley. Y es donde nosotros necesitamos ver la distinción con la nueva dispensación, la cual es la dispensación de la ley. Ok, entonces ya conocemos 4 dispensaciones. Tenemos la inocencia, de Adán y Eva antes de la caída. Tenemos el tiempo entre la caída del hombre hasta el gran diluvio, lo cual llamamos la conciencia. Tenemos el tiempo entre el gran diluvio y el Torre de Babel, el cual llamamos gobierno humano. Y después tenemos promesa, llamado de Abraham, hasta que llegamos a la dispensación
de la ley. ¿Ok? Listo. Éxodo capítulo 20. Vamos por allá, por favor. Y empezamos la dispensación de la ley. Éxodo 20, versículo 1. Y para que sepan, aún los que no conocen la verdad, pues los que no conocen muy bien las dispensaciones anteriores, casi todo cristiano sabe que hay una distinción entre la iglesia y la ley de Moisés, ¿cierto? Este es algo básico en la vida cristiana, pero vamos a verlo y a ver cómo cabe todo en el plan de Dios desde la creación hasta la creación del nuevo cielo y nueva tierra. Éxodo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el monte Sinaí, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, sabemos, pero también, no solamente los 10 mandamientos, dio a Moisés 613 mandamientos, lo cual llamamos la ley de Dios. Y a veces es un poquito triste, hoy en día hay personas que creen que son salvos por guardar la ley, como los adventistas, por ejemplo, y ellos se enfocan mucho en un mandamiento, como el sábado o algo así, pero se olvidan de los 612 que todavía quedan, ¿cierto? Si uno no guarda toda la ley, es culpable de quebrar toda la ley, dice el libro de Santiago. Entonces vemos 613 mandamientos que cubrieron todas las áreas de las vidas de los hijos de Israel. Les dio instrucciones para el tabernáculo, para los días de festivo, para los sacrificios y mucho, mucho más. Dios iba a ser su rey y él no iba a tener un rey hombre, ellos no iban a tener un rey hombre hasta que Saúl, leemos la historia en 1 de Samuel, del cual rechazaron a Dios y quisieron un rey como las otras naciones tenían. Pero este no era el plan de Dios. Dios iba a ser su autoridad. Y hemos visto que la ley no borró las promesas dadas a Abraham, sino que fue añadida a estas promesas. Como vamos a ver, estas promesas sí están cumplidas en el milenio. Durante esta dispensación vemos algunas más promesas dadas al rey David, el cual habló de cómo su simiente, los hijos de David, iban a reinar para siempre. Y este refiere otra vez a Jesús, quien fue un hijo de David, y él va a reinar para siempre jamás. Entonces vemos que las promesas del Antiguo Testamento a Israel son cumplidas en el futuro, en el milenio de Jesucristo. Ok, ¿cuál fue la prueba de esta dispensación? Primeramente, guardar la ley y servir a Jehová. Esta fue la prueba. ¿Y fueron capaces de hacer esto? No, fracasaron. ¿Cuál fue el fracaso? No guardaron la ley y no sirvieron a Jehová. Si nosotros leemos la historia de Israel y tenemos toda la historia en el Antiguo Testamento, tenemos Josué, Jueces, Ruth, el libro de Samuel, Reyes, Crónicas, ¿cierto? ¿Qué vemos? Vemos un pueblo que sirvió a Dios de todo su corazón y guardó sus mandamientos. No, vemos fracaso tras fracaso tras fracaso. Sirvieron a Baal, sirvieron a ídolos, cada uno hizo lo que fue correcto en sus propios ojos. Hicieron muchas transgresiones contra Dios. Y vemos en la historia de Israel muchos juicios que vinieron a otras naciones que les atacaron, etc. Pero había un juicio grande que vino, y como en cada dispensación vemos un juicio, y ese gran juicio que vemos en la dispensación de la ley fue ¿cuál? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos fueron llevados cautivos, destruido su nación, el templo destruido. Conocemos la historia un poquito más adelante. Dios les permite a algunos volver a Israel, construyeron el templo de nuevo. ¿Y qué pasa cuando esto pasó? Mira conmigo Mateo 23. Mateo capítulo 23. En la Biblia hay un evento que pasa un poquito después de la venida de Jesucristo.
En 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén y al templo una vez más. Y desde este punto, los judíos ellos se fueron a todas partes del mundo. Y vemos solamente hace ya 70 años la nación de Israel otra vez volvió a la tierra prometida y otra vez hoy en día hay una nación de Israel. Pero por 2000 años los judíos estaban viviendo en cualquier parte del mundo, perseguidos. Conocemos la historia de Hitler, ¿cierto? Y el holocausto y todo esto. Pero mira la profecía que Jesús da en Mateo 23. Recuerde, Jesús vino y fue rechazado por los judíos. Él vino como su Mesías y ellos lo rechazaron. Y nota lo que él dice en Mateo 23, versículo 37. Él dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, Él es Dios, ¿cierto? Él es Jehová y Él está mirando a Jerusalén pensando en todas las veces en el Antiguo Testamento que mataron a los profetas, que rechazaron a Él, y Él da la profecía de que esta nación va a ser dejada desierta. Este pasó en 70 después de Cristo. Él dijo que cuando los judíos mostraron a Él el templo, y dijeron, ¿qué tan grande es este templo? Jesús dijo a ellos, no van a encontrar ni nada del fundamento, ni una piedra del fundamento va a encontrar de este templo. Y este es lo que pasó cuando los romanos quemaron el templo. El oro del templo se bajó al fundamento del templo. Entonces, después de que el fuego se fue, ellos empezaron a quitar las piedras para buscar el oro. Nada quedó de este fundamento, es exactamente como Cristo profetizó. Pero vemos que el juicio de Israel por rechazar a Dios, ellos fueron enviados por toda la tierra. Y vemos esto en varios pasos con Babilonia, la cautividad de Babilonia y también con lo que pasó. Y 2000 años este pasó y hoy en día, gracias a Dios, la nación de Israel está otra vez, el cual fue profetizado, pero qué gran juicio que pasó a Israel durante este tiempo. Ok, y el rescate, ¿cuál es su rescate? Vemos en la venida de Jesucristo, su rescate. Y vamos a continuar viendo esto en la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar la venida de Jesucristo, la dispensación de la gracia y con la ayuda de Dios el milenio y como todo cabe junto. Pero espero que usted pueda ver, estudiar las primeras 5 dispensaciones, puede ver que hay un plan de Dios que tiene que ver con Israel y con Jesús siendo su Mesías, y con Jesús estableciendo su reino y cumpliendo las promesas que fueron dadas a Abraham y a David. Y este es el plan de Dios, el rey y su reino. Y nos toca a nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, reconocer esta verdad, porque como vamos a ver, la dispensación de la gracia, la iglesia, es algo que en el Antiguo Testamento fue un misterio. Y nosotros llamamos la dispensación de la iglesia un paréntesis en el plan de Dios para Israel. Es como Israel rechazando a Jesús, entró un tiempo, y como les dije, Dios sabe desde la eternidad pasada que esto iba a pasar, era parte de su plan también. Pero permitió a Dios tener un tiempo, una dispensación que se llama la dispensación de la iglesia, en el cual Él está llamando una esposa de gentiles, judíos, en un solo cuerpo. Y esta dispensación vamos a terminarlo con el rapto y con la gran tribulación.
y después volverá Jesús para establecer el milenio, su reino aquí en la tierra, y Él cumplirá las promesas dadas a Israel. Entonces, con este entendimiento, la Biblia tiene mucho más sentido poder distinguir entre el plan de Dios para Israel y la dispensación de la iglesia, y nos ayuda a poder interpretar la Biblia mucho mejor y no estar confundidos. Vamos a ver esto mucho más la próxima semana. Para terminar este estudio, vamos a ver un tema más, y este es una pregunta que muchos de nosotros tenemos, el cual es la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Este es un tema importante tocar porque hay mucho malentendido acerca de esta pregunta. Hay varias enseñanzas acerca de esta pregunta. Primeramente, hay los que enseñan que en el Antiguo Testamento, aunque somos salvos por fe en Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento fueron ellos salvos por obras. ¿Okay? Algunos enseñan esto. Mira conmigo Romanos capítulo 3. Muchas personas dicen, es que fueron salvos por guardar la ley. Pero mira Romanos 3:20. Dice la Biblia, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo puede ser la salvación por la ley en el Antiguo Testamento si la ley, dice la Biblia claramente, no solamente trae conocimiento del pecado? No, es imposible guardar la ley. Nadie puede hacerlo. Mire conmigo también Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Nadie puede ser justificado por la ley. Dice eso, dice que si fuese posible justificarse por la ley, la salvación hubiera sido por la ley. Entonces, si uno enseña que los que del Antiguo Testamento fueron salvos por guardar la ley, entonces, ¿por qué necesitábamos a Jesús? Porque hubiera sido posible ser salvo por guardar la ley. No es correcto decir uno es salvo por guardar la ley. La ley solo puede traer el conocimiento del pecado. También podemos ver a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y unos dicen que fueron salvos por los sacrificios. Y este tampoco es correcto, porque el libro de Hebreos nos enseña que es imposible para la sangre de cabríos y estos animales quitar el pecado. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Vamos a ver más adelante, pero este muestra una sombra de lo que Jesús iba a hacer para nosotros. Este fue el propósito de todo. Todo fue una sombra del sacrificio verdadero, el Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces, para enseñar que la salvación fue por obras en el Antiguo Testamento, no tiene nada de sentido. Si es imposible ser salvo por obras en el Nuevo Testamento, ¿cómo puede ser que fue posible ser salvo por obras en el Antiguo Testamento? Y tampoco realmente fueron perfectos los del Antiguo Testamento. Vemos a David, él fue adúltero, él fue asesino, él hizo muchos pecados, pero fue salvo. ¿Cómo tiene sentido si fue salvo por obras? Abraham, aunque nosotros sabemos que fue salvo, sabe que él no obedeció a Dios, él bajó a Egipto. Él no esperó a Isaac, él tomó otra esposa y tenía Ismael. Él hizo muchos errores, pero sabemos que él fue salvo. Entonces, si uno quiere enseñar que ellos fueron salvos por su mérito, este no tiene sentido y se contradice a la palabra de Dios. Hay otra enseñanza acerca de la salvación del Antiguo Testamento. Y esta es la enseñanza que la salvación vino por ellos mirando adelante a la cruz y por ver adelante a la cruz, por saber que Jesús iba a venir, pusieron su fe en Él
y por esto fueron salvos exactamente como nosotros somos salvos en la dispensación en la cual estamos. El problema con esto, hay varios problemas con esto y les voy a mostrar cuáles son. Primeramente, mire conmigo Juan 20. Juan 20. Recuerden, aunque hay cosas que serían muy útiles creer y pensar, si este es sencillo y este es lo que pasó, tenemos que poder mostrarlo bíblicamente. Y el problema con los que enseñan que fueron salvos, los del Antiguo Testamento, por conocer a Jesús o por creer en Jesús aunque no había venido, no hay realmente mucha evidencia bíblica por esto. Entonces, si vamos a creer algo, necesitamos seguir la evidencia bíblica, no lo que es conveniente a creer, ¿cierto? Juan 20, versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Recuerden, este es durante un poquito después de la resurrección de Jesús. Versículo 9, este es importante, mire este versículo. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Los discípulos vivían en un tiempo en el cual tenían mucha escritura y profecía de lo que iba a ser el Mesías. Ellos tenían la escritura de Salmo, que habló de la muerte de Jesús en algunos de los salmos. Ellos tenían la escritura de Isaías 53, qué gran capítulo acerca de la muerte de Jesús. Ellos tenían también Daniel, cuando habló Daniel, él habla del Mesías será quitado, ¿cierto? Pero los discípulos, al leer los evangelios, los discípulos no entendieron en el principio todo este plan. Dice aquí que ellos no entendieron que Él iba a resucitar de los muertos. Aunque Jesús les había comentado, ellos no, era como entró un oído y salió del otro. Mira conmigo Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y cómo respondieron los discípulos a esta noticia? Versículo 22. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, para leer estos, vemos que los discípulos no estaban realmente esperando que Jesús iba a morir en la cruz y resucitar y iba a entrar la dispensación de la iglesia. Era muy lejos de su mente. Mira conmigo Hechos 1:6. Obviamente Jesús sabía, Él sabe todo, pero Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, este es después de la resurrección, un poquito antes de su ascensión al cielo, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, Jesús está listo a ascender al cielo. Ya va a empezar este tiempo de la iglesia. Ya viene el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Todo esto, el tiempo en el cual vivimos es ese tiempo de la iglesia. Y los discípulos, cuando Jesús está listo a ascender, estaban todavía pensando en el milenio, en el reino terrenal de Jesucristo. Y ellos le preguntan, Señor, ¿ya va a restaurar el reino a Israel? ¿Ya va a traer el milenio, el reino de los cielos aquí a la tierra? Señor, ¿ya va a hacerlo? Y el Señor dijo, no es el tiempo. Entonces, es un poquito difícil para decir que los judíos del Antiguo Testamento tenían suficiente conocimiento del plan de Jesús para poner su fe en Jesús y recibirle a su corazón como nosotros lo hacemos hoy en día. Mira conmigo también a Joel, capítulo 2. El profeta Joel y capítulo 2.
Joel. Este es uno de los libros que no importa cuánto tiempo ha sido salvo, a veces se pierde en buscar. Amén. Aquí está. Joel 2:32. Dice la Biblia. Esta es una profecía. Dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. En Hechos capítulo 2, Pedro, en predicando, refiere a esta profecía. Y les dije, ya está aquí este tiempo, el cual en que todos los que invocan el nombre del Señor, el Señor Jesucristo, van a ser salvos. Pablo dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. En versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira aquí en Joel 2, versículo 32, dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová. Es futuro. Entonces, ¿cómo puede decir que los santos del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos exactamente como los en la edad de la iglesia por invocar el nombre de Jesús, cuando dice este versículo que fue muy futuro? ¿Qué tal de los que no vivían antes de las profecías? ¿Qué tal de Abel? Él creyó en la venida del Señor Jesucristo igual como nosotros, el hijo de Adán. ¿Cómo puede ser? La única profecía que él tenía fue acerca de que la simiente de mujer iba a herir la cabeza de Satanás. Hermanos, es muy difícil enseñar esto porque se contradice esta idea contra sí mismo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo podemos saber cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? La Biblia misma nos dice. Siempre permite a la Biblia explicar a la Biblia. Mira conmigo Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, la Biblia nos enseña cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento. Romanos 4, versículo 1, dice la Biblia, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Hermanos, el hecho que nosotros vivimos en la dispensación de la gracia no significa que no tenía gracia en las dispensaciones anteriores también. Ellos, dice de David y de Abraham, no fueron salvos por sus obras, ¿cierto? Fueron salvos por fe. ¿Fe en qué? Mira lo que dice versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Okay, entonces nosotros no podemos decir que la Biblia enseña que ellos clamaron al Señor Jesucristo para ser salvos como nosotros hoy en día. No, ellos respondieron en fe a Dios y a la revelación que tenían, y ellos que creyeron en el Señor, ellos fueron salvos. Y aunque Cristo no había muerto, había un lugar donde los que murieron fueron, y este se llama el seno de Abraham. Hace algunas semanas en un mensaje con el título Preguntas Bíblicas, expliqué mucho acerca del seno de Abraham. Este es el lugar donde esperaban los santos del Antiguo Testamento antes de que Cristo murió. Y cuando Cristo murió, la Biblia dice que Él fue al corazón de la tierra, el lugar donde quedaba este lugar, seno de Abraham, y llevó cautivos a la cautividad. Este es encontrado en Efesios 4:7.
Les pongo el versículo para ustedes. Dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, pero lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este es donde quedaba el seno de Abraham. Leemos de esto en Lucas 16. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Entonces, la salvación, hermanos, en el Antiguo Testamento no fue por obras, ¿ok? Era por creer en Dios y en la revelación que ellos tenían, ¿ok? Entonces, vemos esto que Abel, él sabía que Dios existió, que necesitaba servir a Dios, y por fe, él cumplió, pues su fe produce, la consecuencia de su fe fue su sacrificio, ¿cierto? Y vemos, hermanos, que la consecuencia de fe produce obras, pero las obras no salvan. La salvación es en nuestra fe. Entonces, cuando pensamos, leemos de los santos del Antiguo Testamento, debemos entender que ellos, cuando murieron, fueron al seno de Abraham y esperaban la venida del Señor. Como les dije, si tienen preguntas acerca de esto, les animo a escuchar el mensaje de hace algunas semanas. Pero ellos fueron a este lugar, pero ellos fueron allá, esperaban cuando Cristo murió, los llevó al cielo. La sangre de los animales no puede salvar, pero los que creyeron en Dios obedecieron y cumplieron los sacrificios, el cual fue una sombra del Señor Jesucristo. Entonces vemos que, como dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 4, la salvación no es por obras. Nadie puede justificarse a sí mismo. Como dice Santiago capítulo 2, obras son una consecuencia de nuestra fe, pero no pueden salvar. Y aún este es igual en lo que es nuestra dispensación ahora mismo, la dispensación de la gracia. Nosotros somos salvos por fe en el Señor Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. La próxima semana vamos a ver el tiempo desde Juan el Bautista hasta el milenio y terminar nuestro estudio con la ayuda de Dios. Y espero que con terminar este estudio usted va a tener un mejor entendimiento del plan de Dios a través de toda la Biblia. Y de pronto usted ha estado escuchando estas enseñanzas, estas tres partes que hemos visto, y dice, pastor, la verdad, mucho de esto es profundo para mí, no entiendo todo. Está bien, tranquilo, pero es bueno estudiar y entender lo que puede, porque es importante conocer esas verdades para poder reconocer errores doctrinales que personas hacen por enseñar mal algo de la Biblia que es fuera del contexto del plan que Dios ha dado. Dios tiene un plan desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta la nueva creación que ya ha de venir. Y hermanos, nosotros nos toca entender este plan. ¿Cuál es este plan de Dios? El Rey y su reino, el Señor Jesucristo y su venida. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra en el día de hoy. Pido que tú puedas ayudar a cada uno de nosotros a entenderla. Yo sé que hemos estudiado mucho, Señor, muchos temas. Pido que personas puedan tener sus oídos abiertos, sus Biblias abiertas y listos a aprender día tras día. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno para terminar nuestro culto. Vamos a cantar al Señor. ¿Cuál pendón hermoso? ¿Listos? ¿Cuál pendón hermoso? Cuál pendón hermoso despleguemos hoy, la bandera de la cruz, la verdad del evangelio de perdón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, por la fe en nuestro Rey, adelante con valor, prediquemos
la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le da su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, por la fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamamos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, por la fe en nuestro Rey, adelante con valor. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Espero que tengan un buen resto de su día y nos vemos en la reunión de oración el viernes con la ayuda de Dios. Dios los bendiga, que estén muy bien.